Pues mira, vamos a estudiar hoy el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Hemos estado haciendo una serie por el libro de Apocalipsis las últimas semanas y como es nuestra costumbre, estudiar diligentemente versículo por versículo, capítulo por capítulo, la palabra de Dios para saber verdaderamente lo que Dios nos dice. No predicar lo que queremos decir o lo que queremos predicar, sino escuchar todo el consejo de Dios, escuchar qué es lo que nos enseña toda la Biblia. Y de esa manera, año con año, hacemos una serie de estudios en el Antiguo Testamento y luego una serie de estudios en el Nuevo Testamento y luego una en el Antiguo y una en el Nuevo, y así nos vamos hasta que estudiemos toda la Biblia. Y cuando acabemos los 66 libros de la Biblia, volvemos a empezar, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, iba a decir. Bueno, casi todos hemos escuchado frases como: nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. ¿A poco no? O a veces hasta hemos dicho, ¿no? No te preocupes, mira, estás pasando por una situación difícil, y decimos: no hay problema, no te preocupes, después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Y lo decimos con mucha seguridad, como para traer consuelo, como para que la gente pues se sienta un poquito menos mal cuando está pasando por cosas difíciles. Pero muchas veces, déjame decirte algo, muchas veces no es así. Muchas veces después de la tormenta no viene la calma. Muchas veces después de la tormenta viene un huracán todavía peor y arrasa con todo, y dices tú: ¿qué pasó? O sea, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo levanto todos los pedazos, todos estos problemas? Ese es el caso, por ejemplo, de los impíos. Ese es el caso de aquellos que sufren las consecuencias de sus pecados y que viven vidas sin arrepentimiento, viviendo como ellos quieren, como se les da su gana, con sus propias ideas, con sus propios pensamientos, caminando por sus propios caminos, y Dios, no quiero saber de Él, eso déjenlo para los viejitos, y empiezan a sufrir y empiezan a pasar por las consecuencias de su pecado. Y creen que cuando venga la muerte ya se van a acabar sus broncas. ¿Y qué crees? Mueren solamente para encontrar algo mucho peor, en un tormento consciente, en un tormento eterno. ¡Wow! Dices tú, eso está tremendo, muy tremendo. Y es precisamente aquellos que siguen en sus pecados, aquellos que no han querido venir a Dios en un arrepentimiento, a ese Dios bueno, a ese Dios justo, a ese Dios santo, que nos dice: hey, tu vida no tiene por qué ser así, puedes venir a mí, puedes acercarte a mí, yo puedo reconciliarte conmigo. Y aquellos que hemos sido reconciliados con Él por medio de Cristo, aquellos que le han rendido su vida al Señor por medio de Cristo, para los hijos de Dios, verdaderamente el sufrimiento, los problemas, la tormenta, incluso si después de la tormenta viene un huracán, es algo temporal. Eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Es algo temporal. El capítulo 11 de Apocalipsis nos va a enseñar que el sufrimiento realmente precede a la gloria, que es un paso temporal para algo mucho más grande, mucho mejor, que Dios ha preparado para los que le aman. Y que a pesar del esfuerzo de Satanás y del enemigo de nuestras almas por destruirnos, sus esfuerzos siempre son frustrados por nuestro Dios. Entonces, con eso en mente, acompáñame a leer Apocalipsis capítulo 11, y vamos a leer todo el capítulo para que tengas una imagen clara de lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 11, ¿lo tienes ahí? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Acuérdate que Juan está viendo todas estas visiones y todas estas cosas de parte de Dios, y Dios le dijo: escríbelas en un libro, y es lo que estamos leyendo. Dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio.
Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios porque podemos estar esta mañana juntos en libertad, con confianza de adorarte, de escuchar de ti. Pedimos que seas tú, Dios, quien hable a nuestras vidas. Y que el día de hoy todos los que estamos aquí salgamos transformados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, cuando empezamos a leer este capítulo, lo primero que vemos es que le piden a Juan que mida el templo, el altar y todas estas cosas. Y ese versículo en particular ha dado pie a mucho tipo de interpretaciones acerca de esto. Hay gente que dice, no, está hablando del tiempo de la Reforma Protestante, de las dificultades que iba a haber cuando vino Lutero con la Reforma y todo esto. Otros dicen, no, lo que pasa es que está hablando de que el templo tiene que ser reconstruido antes de que sea el fin y antes de que Cristo pueda volver a la tierra. Y cada quien le pone lo que quiere, cada quien le pone su interpretación según su ideología teológica, según su manera de leerlo. Pero acuérdate de algo importante. Cuando leemos la Biblia, tenemos que agarrar nuestras ideas y quitárnoslas y ponerlas a un ladito y decir, no quiero que la Biblia me refuerce mis ideas, quiero que la Biblia me dé mis ideas. Quiero ver qué es lo que dice la Biblia y quiero creer lo que dice la Biblia, no lo que me han dicho que tengo que creer. Eso es algo muy importante. Yo quiero saber lo que Dios me quiere comunicar. Así debemos de venir. Mira, en una ocasión estaba en China y unos pastores me decían, es que estamos todos juntándonos, estamos orando porque queremos hacer una peregrinación a Jerusalén, porque queremos orar en el camino y ayunar, pidiéndole a Dios que por fin se pueda construir el templo, porque una vez construido el templo, entonces Jesús va a poder venir por su iglesia.
Y esa y muchas otras ideas se han propagado y tienes que venir a la palabra de Dios. Tienes que pensar, ¿son ideas de hombres? ¿Son ideas de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña? Y tenemos que hacer nuestra tarea. Tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra. ¿Qué era el templo? ¿Tú te acuerdas? Cuando Israel estaba en Egipto y viene Dios y los libera de Egipto y los lleva al desierto, una de las cosas que Dios le dice a la nación de Israel es: yo quiero ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Y yo voy a habitar en medio de ti. Y para yo poder habitar en medio de ti, empieza a darle una serie de instrucciones y una serie de leyes. Y entre ellas tenían que construir una carpa, un tabernáculo. Cuando salen de Egipto, la presencia de Dios era manifestada de día en una columna de nubes y de noche en una columna de fuego. Pero conforme ellos van avanzando, llegan al monte Sinaí y el Señor muestra su presencia, una presencia tremenda con nubes y truenos y voces y una cosa espantosa para la gente que tienen pánico de la presencia de Dios y dice: no, Él es demasiado bueno, demasiado santo. Y entonces Dios le da las instrucciones de construir esta carpa. Este tabernáculo era una carpa en la que iba a poder estar de manera visible ante la nación de Israel y ante todas las demás naciones la presencia de Dios. Esta carpa se colocaba en la mitad del campamento de los judíos y todos ellos acampaban alrededor. Y lo que esto estaba diciendo es: el Todopoderoso, el Creador de todo lo que hay, ahora va a estar en medio de nosotros. No es un Dios lejano, no es un Dios que está por allá en un trono nomás dando órdenes y castigando a los pecadores. Es un Dios que quiere venir y morar en medio de ustedes. Y van pasando los años y el rey David está reinando Israel en un palacio chiquitiguao, de piedra, de maderas finas y todo, y voltea y ve la carpa en donde habita la presencia de Dios. Y dice: no es justo. No es justo que yo, un simple humano, nomás porque soy rey, tenga un palacio y la presencia de Dios esté en una carpa. Debo construirle un templo. Y entonces él dedica su vida a querer construir el templo de Dios y Dios le dice: no, David, tú no me vas a construir el templo. Hay mucha muerte en tu vida, hay muchas cosas en tu vida que te impiden hacer esto, pero tu hijo lo hará. Viene Salomón y Salomón finalmente construye el templo del rey Salomón, ¿verdad? Todos lo hemos escuchado y hemos hablado de él. Un templo impresionante, enorme, de piedra, recubierto de cedro, recubierto de oro. ¿Y qué es lo que simboliza ese templo? ¿Para qué estaba ahí en medio de Israel? Bueno, porque la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo del templo. Y esto quería decir que Dios está con nosotros, que Dios está en medio de la nación. Más adelante, la nación de Israel se rebela contra Dios, desobedece, se va a la idolatría, vienen, los invaden, destruyen el templo, destruyen el arca, destruyen el mobiliario, se llevan a los judíos cautivos a Babilonia y años después, 70 años después, regresan a reconstruir el templo que reconstruyen después del exilio. Luego de esto, años más adelante, viene Herodes. Y Herodes hace un templo un poquito más grande, porque el templo que construyeron Zorobabel, Esdras, Nehemías, todos ellos, era un templo más chico que el de Salomón. Cuando viene Herodes hace un templo más grande, y ese es el templo que Jesús ve cuando está con nosotros en la tierra. De modo que lo que está diciendo todo esto es que la presencia de Dios iba a estar con nosotros. Era el lugar de la manifestación de la presencia de Dios. Cuando Cristo viene, la gente adoraba el templo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Y viene Jesús y les dice: esto va a ser destruido. Esto va a ser destruido, y por eso lo querían matar. De hecho, una de las acusaciones era: tú dijiste que ibas a destruir el templo. Obviamente Jesús estaba hablando de sí mismo, porque Juan nos dice que Cristo es el que cumple el propósito de que Dios esté con nosotros. El tabernáculo, el templo, era una imagen de que Dios se iba a hacer hombre y que iba a habitar entre nosotros. Por eso cuando Isaías da la profecía de Cristo, dice que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros.
porque Jesús es Dios con nosotros. Lo vas a ver en el Evangelio de Juan. Y más adelante lees el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento nos dice, ¿sabes qué? Ahora, para los que han nacido de nuevo, Dios ha venido a morar en el cuerpo del creyente. El Espíritu Santo de Dios viene a ti y ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Ahora Dios mora en nosotros. Escucha lo que dice 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O Hechos capítulo 17, 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Ok? Entonces, ahora tú y yo somos el templo de Dios. Y por otro lado, el templo en Israel era el lugar en el que se ofrecían los sacrificios. ¿Los sacrificios para qué eran? Para la expiación de nuestros pecados. ¿Pero qué crees? Viene Cristo, muere en la cruz, derrama su sangre en esa cruz y Él es el máximo sacrificio, el máximo precio por nuestros pecados. Quiere decir que Él ofreció una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Es lo que nos dice Hebreos en el capítulo 10, nos lo explica. Mira lo que dice. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso somos tú y yo. De manera que ya no hacen falta más sacrificios, de manera que ya no hacen falta más holocaustos. El día que Cristo fue crucificado, la palabra de Dios nos dice que el velo que separaba la presencia de Dios del lugar santísimo y del lugar santo fue rasgado en dos. Lo rompió. Dios mismo quitó ese velo que nos separaba de la presencia de Dios y luego Dios nos dio su Espíritu Santo. Entonces, no hay necesidad de un nuevo templo, no hay necesidad de sacrificios, nosotros somos el templo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿de qué está hablando Apocalipsis aquí con esto de medir el templo? Bueno, yo creo que la clave está, si ves el versículo 1, dice, en que mida a los que adoran en el templo. ¿Será una imagen del templo real o será una imagen del pueblo de Dios? ¿Por qué mide a los que adoran ahí? ¿Por qué medir gente? Ya vimos que el templo es el lugar en el que Dios tiene comunión con su pueblo, pero el plan de Dios no es construir un nuevo templo en Jerusalén. El plan de Dios es construir una nueva tierra y un nuevo cielo en el que todos nosotros podamos estar con Él por toda la eternidad y para siempre. Entonces, viéndolo de esta manera, no nos está hablando de un templo físico como un edificio, sino que nos está hablando de los hijos de Dios, de los santos, aquellos que han confiado en Cristo Jesús, el pueblo de Dios, tú y yo. Salud. Si esto es así, entonces es un acto simbólico en el que Dios nos está diciendo, yo sé exactamente en dónde estás. Yo sé exactamente en dónde está su pueblo. Por ello es Dios quien nos protege, por ello es Dios quien nos cuida, por ello es que ninguno se escapa de la vista de Dios, ninguno pasa desapercibido delante de Dios, ninguno será olvidado. Entonces, si esta interpretación es correcta, esos 42 meses que vemos aquí en el versículo 2 es algo simbólico desde la resurrección de Cristo hasta el día en el que Él regrese por su iglesia. Pero mira, lo que te tiene que quedar muy claro, independientemente de la interpretación del templo, de los dos testigos y todo esto, el punto de este capítulo, la idea central que nos comunica es que Dios va a proteger a su pueblo
contra la oposición satánica y que los creyentes van a poder proclamar el Evangelio hasta que Él venga. Por eso es tan importante el versículo 15. De hecho, el versículo 15 es el corazón de Apocalipsis, es el centro de todo el mensaje de este libro. Fíjate lo que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto es algo importantísimo. Esto es algo que dice, mira, no importa lo que esté pasando, no importa quién parezca que está en control, no importa si las circunstancias parecen que te están asfixiando, el Rey es Jesús. Él es el que está en control. Él es el Rey por los siglos de los siglos. Él reinará sobre este mundo, Él va a traer su paz, Él va a traer su justicia, Él va a hacer las cosas bien. Ese es el centro de Apocalipsis. Por eso te decía hace unos meses cuando empezamos esta carta que es una epístola muy motivadora, porque nos habla de que al final Cristo gana, nos habla de que Él es el Rey, de que podemos confiar en Él. Entonces no te pierdas de vista el enfoque central de lo que nos quiere decir el libro de Apocalipsis, pues si no empieza a agarrar monte. Y empieza a agarrar monte con un montón de cosas y luego ves las películas y el YouTube y todo lo que dicen y peor, o sea, terminas con los ojos para los lados. Si leyeras cada libro de lo que se dice de Apocalipsis y cada cosa que dicen y lo que la gente dice, dices, wow, por eso necesitamos ser diligentes con la palabra. El asunto de los dos testigos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos dos testigos? ¿Serán Josué y Zorobabel, los del tiempo postexílico? ¿Serán Elías y Moisés? ¿Serán simbólicos de la ley y los profetas? ¿Serán San Pedro y Pablo? ¿Serán un símbolo de Israel y de la iglesia? ¿O será un símbolo nada más de la iglesia? Y todas estas cosas nos hacen vuelo en la cabeza, porque la literatura apocalíptica son una serie de símbolos y una serie de cosas que a veces son difíciles distinguir. Hay muchas opiniones. Pero aunque es debatible, yo creo que la mejor opción es que estos sean símbolos de la iglesia. Porque si es así, la referencia que vemos aquí en el versículo 4 dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Lo que nos están mostrando es que el impacto de la iglesia va a ser mucho mayor que el de Moisés, va a ser mucho mayor incluso que el de Elías o que el de Josué o que el de Zorobabel o que el de cualquier otro que haya estado antes. Y por lo mismo Satanás quiere destruir la iglesia de Dios. Y en su esfuerzo de destruir la iglesia de Dios, tiene que armar una fuerza poderosa, tiene que hacer uso de toda su creatividad para tratar de destruir a la iglesia de Dios. A ver, pastor, pero si es la iglesia, entonces, ¿por qué dos testigos? Bueno, porque en términos bíblicos se requieren dos testigos para que un testimonio sea válido. Pero también porque más adelante, en el capítulo 13, vas a ver dos bestias que representan las fuerzas de Satanás. Y estos dos testigos, la iglesia, es un contrapeso que vemos en la historia de aquí del Apocalipsis. Pero lo importante es que Dios no nos está diciendo estas cosas nomás por curiosidad. No nos las está diciendo nada más para que digamos, pues mira, qué interesante. Sino que nos muestra cosas muy importantes y muy útiles para nuestra vida diaria. Es como cuando te duele la muela. Te duele la muela y traes un dolor horrible, pero te da pánico ir al dentista. Y dices, es que no quiero ir al dentista, me da terror, porque me jurgonean todo y me termino adolorido. Pues sí, pero si sabes que la ida al dentista va a ser un dolor de media hora y después se acabó el dolor de muelas, llega un punto en el que estás dispuesto a tolerar un poquito de dolor por un bien mucho mayor, por mucha paz, por más tranquilidad. Y es exactamente lo mismo. Si no supieras que hay remedio, te ibas a desanimar.
y vas a estar profundamente desalentado. Si tú supieras que esta vida está como va y que siempre hay maldad y que los malos prosperan y que no se ve para cuándo y no sabes cuándo va a terminar eso, te desanimarías. Estarías ahí deprimido dejándote morir. Muchas de las depresiones son porque la gente se llega a convencer que no hay remedio. Es que no hay remedio, es que ya no puedo hacer nada. Y entonces se tiran en el sillón todo el día o en la cama y están afligidos. Y mira, como cristianos, hay veces que como cristianos empiezas a conocer la palabra de Dios, empiezas a ver en la Biblia los estándares de Dios y dices, puchi, pues yo no voy a poder. Yo nunca voy a poder ser ese marido amoroso que atiende a su esposa. Yo nunca voy a poder ser ese padre que pasa tiempo con sus hijos, que los escucha, que les pone atención. Nunca voy a poder ser esa esposa que respeta a su marido, que le da su lugar, que deja de pensar en sí misma. Y lo podemos llegar a pensar. ¿Por qué? Porque lo hemos intentado. Y lo intento una vez y fallo. Y lo intento 2 veces y fallo. Y lo intento 3 veces y fallo. Y dices, pues ya ni para qué lo intento. Pero entonces viene Dios con su palabra. Y viene el Señor y te dice, no, espérate, aguanta, confía en mí, espera en mí. Yo comencé la obra en ti y yo la voy a perfeccionar. Yo lo estoy haciendo en ti. Por eso nos dice cosas como estas que leemos hoy. Que después del sufrimiento, que después de la desesperanza, que después de la frustración, después de la persecución, después de la tristeza, nos dice, viene la gloria para los hijos de Dios. Escucha por favor el versículo 15. Dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mira, por fin, después de todo este tiempo, suena la 7ª trompeta, lo que habíamos estado esperando, el reino de Dios, el anuncio de su venida y la adoración inmediata. ¿Por qué? Porque la adoración es para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Cuando leímos de los 2 testigos, vimos que fueron burlados, que fueron perseguidos, que incluso fueron asesinados por los impíos, pero dice, el tiempo de esa deshonra, el tiempo de ese dolor es corto, porque ¿sabes algo? El Señor nos resucitará. Así como Él resucitó, dice, yo te voy a resucitar. Y yo voy a hacer todas las cosas nuevas. Por eso te decía que Dios no va a permitir un mal permanente sobre tu vida. Porque las cosas que te pasan son temporales. Porque Él tiene un plan permanente. El problema es que Satanás y el mundo quiere que estés nada más viendo lo de aquí, lo de ahorita. Pero Dios siempre te habla de las cosas eternas. Lo que verdaderamente cuenta. 70 años en esta tierra, 80, 90, lo que vivas, no es nada comparado con la eternidad. Y Dios dice, ¡hey! Pon tus ojos en las cosas eternas. Pon tus ojos en el reino de Dios. Pablo se reía de la muerte incluso. Escucha lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Wow! Porque nuestro Señor ha ganado la victoria sobre la muerte, ha ganado la victoria sobre la enfermedad, ha ganado la victoria sobre la enemistad, ha ganado la victoria sobre tu carácter, ha ganado la victoria sobre tantas y tantas áreas de nuestra vida. Y déjame decirte algo,
Dios va a proteger a su iglesia. ¿Para qué? Para que podamos anunciar su verdad hasta que Él venga. Y déjame decirte algo adicional que espero que sea de bendición para tu vida. Yo llevo casado con mi esposa más de 20 años, poco más. Y a veces pareciera que a lo largo de esos 20 años no he aprendido nada, de veras. Sigo cayendo en las fallas de carácter, sigo cayendo en actitudes equivocadas. Créanme, no es fácil vivir conmigo 24 horas al día. Digo, tú me aguantas un sermón a la semana, pero mi esposa y mis hijos, imagínate, las 24 horas del día. Imagínate que estén sermoneando todo el día. En serio, no es fácil ser mi esposa, no es fácil ser mis hijos, pero lo único que nos mantiene, tanto a ellos como a mí, son las promesas de Dios, la esperanza que Dios nos da en su palabra. El saber que tú y yo somos obras que están en proceso. Que tú y yo estamos siendo moldeados por Dios. Que a veces nos lijan y nos duelen, pero que Dios está trabajando en nuestro corazón. No lo hemos alcanzado aún, pero proseguimos y vamos caminando. Para algunos es un cambio instantáneo en algunas áreas de su vida, pero para la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo y tenemos que caminar y tenemos que luchar y nos damos con la pared y nos caemos y nos raspamos y nos levantamos, pero ahí vamos y tenemos que seguir porque es un proceso que dura toda la vida, pero nos dice la palabra, no debemos desmayar porque es Dios el que lo está haciendo, es Dios quien lo hace en nuestra vida. Mira, escucha esto para terminar. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Lo crees? Dios lo dice y Él lo hará. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, qué maravilloso eres tú, Señor. Qué confianza y qué esperanza tan grande podemos tener en ti y en tu palabra. Señor, que tú hayas puesto tus ojos en cada uno de nosotros, que nos hayas acercado a ti. Señor, que incluso aquellos que están aquí hoy, que no han venido a ti, pero que les has dado la oportunidad de saber de ti, que les has abierto el camino para que se acerquen y te conozcan. Señor, yo te pido que a todos nosotros nos permitas entregarnos completamente ante ti, poner nuestros ojos en tu propósito, en tu palabra, en tu reino, y tener esa confianza que no importa lo que pase, tú nunca nos dejas, porque tú lo has prometido. Tú estarás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque podemos mirar atrás y darnos cuenta que tú comenzaste la obra y que tú la estás perfeccionando. Te damos las gracias, Dios, y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén.